invitamos al doctor José Miguel Santamaría Uribe, cabeza de lista al Senado por el Movimiento de Salvación Nacional que preside el doctor Enrique Gómez Martínez. Ese movimiento tiene presente, pero tiene historia. Bienvenido al Pensamiento al Aire, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Qué delicia y qué orgullo poder estar por acá con ustedes, poder estar en Antioquia, poder estar en Medellín, acompañándolos hoy. Hombre, doctor, ¿por qué no le cuenta un poquito a la opinión pública, a la juventud antioqueña y al mundo entero, un poquito cómo surge el Movimiento de Salvación Nacional? Bueno, ustedes saben, el Partido Conservador Colombiano, que es un partido pues, que tiene más de 170 años, después del Frente Nacional, que eso es, el Frente Nacional se acaba en los años 70, pues surgen dos corrientes de pensamiento en el Partido Conservador. Una corriente que era la corriente alvarista, que era presidida por Álvaro Gómez Hurtado, y otra corriente que fue en un principio la corriente ospinista y después se volvió como en la parte pastranista, ¿cierto? Obviamente hubo otras corrientes más pequeñas, como acá en Antioquia existió ese que se llamó el jotamilismo, ¿se acuerda? Con J. Emilio Valderrama. Con J. Emilio Valderrama, pero pues estas eran las dos corrientes, las dos conservadoras, que siempre tuvieron como sus rivalidades. Entonces, en las elecciones de 1986, Álvaro Gómez decide no lanzarse por el Partido Conservador, sino decide crear un movimiento suprapartidista, basado en principios conservadores, pero donde podían llegar cualquier persona de otros partidos y de otros pensamientos, pero sobre unas bases de derecha. Y se creó el Movimiento de Salvación Nacional, donde él lo utilizó por primera vez en 1986. En 1986. Sí. Hombre, esos principios fundamentales vuelven y pegan en Colombia hoy. Casi que Colombia los requiere otra vez para resurgir y para darle vida nuevamente, no solamente a los partidos políticos, sino a mostrar el talante de principios de los colombianos. Totalmente, porque lo que hace Álvaro Gómez en su momento es que crea un acuerdo sobre lo fundamental. Y él dice, mira, acá hay 5 principios que si los colombianos hacemos estos 5 principios y los sacamos adelante, el país va a ser distinto. Y crea esos 5 principios. Desafortunadamente, para el país, Álvaro Gómez no fue presidente. Álvaro Gómez tenía esa gran virtud inversa, que yo digo, que es que cuando él se lanzaba a la presidencia, unía a los liberales, ¿no? Entonces, pues no logró ser presidente. Entonces, lo que hace pensar ahorita es que esos 5 principios del acuerdo sobre lo fundamental siguen absolutamente vigentes porque nadie los ha sacado adelante. ¿Cuáles son esos 5 principios fundamentales? Los 5 principios son, el primero se llama el acuerdo sobre la ley, que en resumidas cuentas es que todos ante la ley somos iguales y todos debemos respetar la ley, ¿cierto? Él lo llamaba la intangibilidad de la ley. Entonces, que todos debemos respetar la ley. Entonces, ahí viene todo el cuento de usted sabe quién soy yo, que es un tema pues muy típico de los colombianos que piensan que porque tiene carro blindado o porque es congresista o porque es alcalde, entonces se puede parquear donde no se tiene que parquear, que no tiene que hacer fila y pues eso no está bien, sino que todos tenemos que cumplir la ley y todos somos iguales ante la ley. Ese es el primer punto. Y ahí va el orden y la disciplina social, ¿no? Pues todo ese, pero ese tiene el segundo punto, que es el acuerdo sobre la moral. Y Álvaro Gómez lo que decía del acuerdo sobre la moral es que decía que independientemente que una persona, por cuenta de que la justicia no funcionaba, no fuera capturado ni hubiera tenido que ir a la cárcel por haber cometido algún hecho delictivo, no implicaba que pudiera existir una sanción moral o una sanción comunitaria, en el sentido que eso pasa mucho en Colombia. Es gravísimo el tema porque, sobre todo en algunas regiones donde una persona que saben que es narcotraficante o sabe que es bandido o saben que es ladrón y la sociedad lo sigue aceptando, ¿no? Y eso no debería ser así. La sanción moral debe existir. Así, pues la justicia desafortunadamente no funciona. Aprovecho y meto a escuchar una pregunta. Veo la discusión que ha tenido Ingrid Betancourt con Alejandro Gaviria sobre el tema precisamente de aceptación de personas que considera ella que no deben estar.
Sí, ahí el problema de Ingrid es que nadie sabe ni qué piensa ella, ni qué está haciendo acá en Colombia, ¿no? Vamos a ver si ahorita se va y vuelve dentro de 4 años cuando vuelvan a dar anticipos. Vamos a ver. Muy bien. Sigamos el tercer punto. Tercer punto, acuerdo sobre la justicia. En Colombia hay 96% de impunidad. Es gravísimo. Llevan más de 20 años tratando de hacer una reforma integral a la justicia y nadie ha podido hacer la reforma integral a la justicia porque de una u otra manera, cuando empieza a pasar en el Congreso, se van quedando, van metiendo micos y después cuando llega a las Cortes, pues al final salen unas reformas muy chiquitas y muy torpes. Entonces, lo que habla es de hacer una real reforma a la justicia. Hoy en día, más que ser congresista o más que ser presidente, es mucho mejor ser magistrado. El magistrado tiene mucho más poder. La campaña le vale menos. No dura 4 años elegido, sino puede durar hasta 12. Y hoy en día un magistrado de una alta corte es juez, juzga, legisla, porque hoy en día están legislando, y es administrador del gasto. Fíjese hoy, por cuenta de una tutela que pusimos, nos están dando la posibilidad de que nos den anticipos al Partido de Salvación Nacional que nos los habían negado. Pues de una u otra manera eso es ser administración del gasto y con las tutelas pasa mucho eso, ¿no? Entonces, eso toca cambiarlo. Y cuando yo hablo de 96% de impunidad, lo que quiero decir es que, ¿qué piensa un joven que sale del colegio o sale de la universidad y dice voy a poner un negocio, una venta de empanadas, una peluquería, una tienda, lo que sea? ¿Qué probabilidad puede tener una persona que pone un negocio nuevo de que le vaya bien? ¿Un 20, 30, 40% de posibilidades? Yo creo que un 20. Bueno, y si usted es ladrón, tiene 96% de éxito porque hay 96% de impunidad. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo la gente? La gente termina yendo y robándose un celular porque sabe que hay un 96% de posibilidades de que no le pase nada. O si lo cogen, sale a los 3 minutos. O si lo cogen, lo sueltan al otro día, exactamente. Entonces, forma integrada a la justicia que no tenga que pasar por el Congreso y que no tenga que pasar por las Cortes. Y lo que hemos hablado, ayer yo estuve en un debate en un medio de comunicación y hablábamos de crear de golpe como una especie como de constituyente chiquita que hiciera esa reforma, pero que realmente fuera imparcial y pudiera hacer una reforma real. ¿Pero usted no cree que abrir la posibilidad de una constituyente? No, solo específicamente para eso, no porque nos puede pasar lo de Chile. Esto lo de Chile es un horror, pero sí lo que pasa es que una reforma integrada a la justicia pues no está pasando por el Congreso ni por las Cortes. De hecho, nuestro candidato a la presidencia, Enrique Gómez Martínez, dice, ¿por qué será? ¿Será que se sienten cómodos con la justicia que hay? Tercer punto. El cuarto punto es el acuerdo sobre el desarrollo económico. ¿Se acuerda en la campaña de 1974 de Álvaro Gómez que él puso mi revolución es el desarrollo? Y nadie entendía que era como ese desarrollismo del que hablaba Álvaro Gómez. Pues el desarrollo generalmente es la empresa privada, es el emprendimiento, es la generación de empleo, es todo lo que hoy en día todos luchamos todos los días. Entonces, eso es lo que Álvaro Gómez une en ese acuerdo sobre el desarrollo económico, donde dice, el Estado tiene que hacer infraestructura y tiene que hacer muchísima más infraestructura, vías terciarias, por ejemplo, ¿cierto? Más aeropuertos, una cantidad de cosas más, gastar más plata en infraestructura, que es la función del Estado. La función del Estado no es dar subsidios y no es volver perezosa a la gente. Que eso está ocurriendo hoy, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tenemos subsidios por todos lados y poquita gente quiere trabajar. Y muchos subsidios que no sirven para nada o que fueron hechos de buena fe y terminaron generando problemas. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo de un subsidio que hay en Bogotá, que le dan 180.000 pesos a la madre cabeza de familia por cada hijo. Y usted va a los barrios marginales y encuentra niñas de 23 años con 5 hijos. Porque les dan 180.000 pesos por cada hijo. La promoción al embarazo. Exactamente. Y no los cuida, ¿no? Eso sí, yo siempre digo que, aunque no los cuidan, sí son muy pilas porque le tienen un papá a cada hijo. Entonces eso es una buena vaina.
Muy bien. Pero venga y le cuento, sobre ese orden de ideas, allá hay dos puntos fundamentales en la parte de desarrollo económico, la parte de la educación y la parte del emprendimiento. Y lo primero que tengo que decir es que en la parte de la educación tenemos un problema grandísimo. El problema grandísimo es que nosotros tenemos una educación pública de los años 70 y de los años 80 del siglo pasado. Es una educación que no está con las tecnologías y con todo lo que está pasando ahorita. Me encontré en Tunja con una jovencita de 19 años que se me acercó y me dijo, me gradué del bachillerato técnico hace 2 años y no he conseguido trabajo. Y le pregunté yo, bueno, cuénteme qué estudió. Y me dijo, no, yo hice bachillerato técnico, hice metalmecánica. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que hoy en día a una niña de 17 años que está en el colegio le deben enseñar metalmecánica? Es un despropósito. Eso no sirve para nada. O sea, ¿cuánta gente está buscando personas que manejen torno, que manejen fresadora, que manejen...? Nada, eso no es lo que toca enseñarle a la gente. Pero ¿por qué hoy en día no le enseñan sistemas o nuevas tecnologías y todo eso, sino le enseñan es metalmecánica? Porque seguramente hay un profesor que lleva 40 años, que es afiliado de FECODE, que nunca lo han evaluado y que si dejan de dar metalmecánica se queda sin puesto. Entonces, ese es el problema que está pasando en la educación. Adicionalmente, durante esta pandemia, la brecha entre la educación privada y la educación pública se agrandó muchísimo. Es que ayer nada menos estaban saliendo resultados sobre ese tema y la diferencia es abismal entre la educación privada en bachillerato y la educación pública. Totalmente. Solo 18 de cada 100 jóvenes que salen de la educación pública pasan las pruebas del saber. Salen prácticamente analfabetas, no tienen capacidad de hacer un resumen de lo que hablan, de lo que leen, no tienen capacidad de muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? FECODE secuestró la educación pública, ellos no se dejan evaluar hace más de 10 años, no les importa, solo les interesan sus prebendas. Y no digo que sean todos los educadores, porque lo que hay en Colombia son unos educadores que yo les digo que son unos héroes. Esa gente, esos educadores que viven en esos sitios lejanos, que tienen que caminar 2 horas en llegar a su escuela, que llegan a una escuela totalmente derruida y que tienen que dar clases y sacan adelante a sus alumnos, son unos héroes. Pero los que manejan el sindicato acá, que hace 10 o 15 años no dan una sola clase, ¿no?, sino que manejan es el sindicato, que sacan a marchar a la gente por sus prebendas y que hoy en día la ideología que están metiéndole a la educación es terrible. Y eso es lo que estamos viendo que está pasando ahorita. Entonces tenemos una propuesta para eso que va a ser un hit. Nosotros queremos sacar un tema que se llama el bono educativo. ¿Qué es el bono educativo? El bono educativo es que si usted coge hoy en día el presupuesto de la educación pública primaria y bachillerato y lo divide por el número de alumnos, le puede dar que un alumno cuesta, vamos a suponer, 20 millones de pesos anuales al Estado, mantener un alumno en la educación pública. Entonces, usted como padre de familia va a poder ir a la escuela y decir, ¿sabe qué? A mí me toca esta escuela, pero yo no quiero meter a mi hijo en esa escuela. A mí denme un bono por ese valor de 20 millones de pesos y yo lo redimo en el colegio donde yo quiero que estudien mis hijos. Eso es importantísimo, porque en la educación pública acabaron las asociaciones de padres de familia, ya no los dejan entrar, FECODE, ¿cierto? ¿Y quién es la persona que mejor puede saber cuál es la educación que debe tener un hijo? ¿El papá o no? Entonces usted darle la posibilidad al papá de que tome la decisión de dónde debe estudiar su hijo, es una machera. Pero le cuento que yo creo que en Antioquia mucho colegio público fue administrado por privados y funcionó el tema. Ah, pero lo quitaron. ¿Lo quitaron? Pues claro, en Bogotá también pasó eso, que eran las concesiones educativas, sí, fue una maravilla. y lo quitaron, y obviamente no, porque obviamente eso son peleas y son triunfos que ellos ganan, ¿no? Pero entonces del bono educativo va a ser 2 cosas fundamentales. 1, que los papás vuelvan a tener el poder sobre la educación de sus hijos. 2, que se genere una demanda adicional de colegios. Entonces, por ejemplo, de golpe no es Medellín, pero sí va a haber municipios más chiquitos que no tengan colegios privados, por ejemplo, y que si hay muchos niños que quieran estudiar en un colegio privado, pues va a haber opción de que alguien vaya y cree colegios privados allá y puedan generar un mayor
una mejor competencia. Entonces, eso va a ser muy importante. Y adicionalmente, el tema de infraestructura. Acá somos unos monstruos para hacer infraestructura, ¿no? Porque usted sabe que cuando acá los alcaldes y los gobernadores hacen infraestructura, pues aparecen cositas, ¿no? Ese es el tema de las licitaciones a dedo. Aparecen cositas, pero somos muy malos para hacer mantenimiento, ¿no? Entonces usted ve las escuelas grandes, buenísimas, y pasa los 10 años y está en unas situaciones espantosas. Entonces ya, si mucha gente se va para el otro lado, esa competencia va a quedar en los privados y va a ser muy importante. Entonces eso. Y ya cuando salgan mejor los niños, mejor preparados, ¿qué tenemos que hacer? Darle posibilidades de generar empresa. Acá tenemos que generar 3 millones de empleos, que no los va a generar el sector público, lo tiene que generar el sector privado. Y el 75% más o menos del empleo privado lo generan las microempresas y los emprendimientos, las empresas chiquitas. Pero usted sale del colegio y va a poner la peluquería, ¿no? Y usted coge y llega a poner la peluquería y le dicen, señor, industria y comercio. Entonces pague usted industria y comercio. Después le dicen, señor. Pague anualmente la renovación de la Cámara de Comercio. ¿Ya se inscribió en la Cámara de Comercio o va a llevar a la Cámara de Comercio? Tercero, ¿va a poner aviso? Tiene que pagar por el aviso, ¿no? Mucho. Y le empiezan a cobrar y a cobrar y usted no ha peluqueado a la primera persona y ya se quebró. Entonces la propuesta que tenemos es la siguiente. Lo primero, que las cámaras de comercio sean voluntarias. Hay gente que es más radical que dice que se deben acabar, yo no pienso hasta allá, pero que sea voluntario. Yo como comerciante, yo defino si quiero estar en la Cámara de Comercio o no quiero estar en la Cámara de Comercio. Segundo tema, que no paguen impuestos los emprendedores. Ahí habría que reformar hasta el Código de Comercio, pero porque una de las garantías del empresario es tener la certificación de empresario, ¿no? Ah, sí, pero lo que pasa es que eso hoy en día a un pequeño microempresario no sirve para nada. ¿No es cierto? No le sirve para nada. A los grandes sí, con sus conciliaciones y sus cosas, pero además son unos sitios de poder muy complejos, las cámaras de comercio, ¿no? Pero bueno, segunda cosa, no pagan impuestos los primeros 3 años. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo mi empresa y no pago impuestos. No quiere decir que no los va a pagar. Si soy exitoso, en 3 años hago un régimen simplificado y pago lo que debía haber pagado durante los 3 años. Pero si me quiebro, no quedo además endeudado, ¿cierto? Y el tercer tema, un beneficio de impuestos y de parafiscales si contrata 3 clases de personas en esa microempresa. Primero, jóvenes menores de 25 años. Segundo, adultos mayores. Y tercero, personas con alguna discapacidad. Aquí le voy a hacer una interrupción, doctor, porque a mí me preocupa el tema de la generación de empleo con base en excepciones, que los menores, que los adultos. Aquí la política debe ser una generación de empleo con todas las opciones, porque es que eso es lo que más limita. Si usted tiene beneficio porque tiene hasta 25, ¿qué va a hacer entre los de 26 y 40? Si a los adultos les da unos beneficios, hombre, ese es un tema que lo deben pensar. Sí, es complejo. Piénsalo, yo entiendo porque yo que creo es complejo, que por ahí no es. Yo entiendo que es complejo, pero es que acá hay 3 clases de personas en este país que están sufriendo los avatares de la economía. Primero, los adultos mayores. Los adultos mayores hoy en día se han convertido en una carga para las familias. El subsidio que le están dando a los adultos mayores es como de 180.000, 200.000 pesos, que no les alcanzan ni para los pañales. Entonces, usted va a mucho municipio pequeño y las plazas de los municipios son llenas de indigentes de adultos mayores. Es un tema social muy grande y sin posibilidad porque ninguno de esos tiene pensión, ¿no? Y no alcanzan a tener pensión. Es un tema complejo. El segundo tema, el tema de la discapacidad. El tema de la discapacidad es un tema gravísimo, primero porque hay 1000 clases de discapacidad. Hay discapacidad de la cabeza, de los ojos, de toda clase de discapacidad, pero hay muchísima gente que tiene discapacidades que puede trabajar y de una u otra manera pues la gente prefiere no darle puesto al discapacitado que al otro. Entonces, y esa gente puede trabajar. Claro, pero... ¿No es cierto? Pero lo único que estoy invitando es a que piensen sobre la solución. No, le entiendo eso. Y lo de los jóvenes, también el tema es que el joven que sale a trabajar siempre le piden experiencia. Y nunca tiene experiencia. Nunca la va a tener. Y nunca la va a tener porque acabó de salir, exactamente. Entonces, una pregunta adicional sobre el tema del empleo.
he insistido mucho en el pensamiento al aire, y cuando era catedrático también lo decía en la universidad, que Colombia debe tener no solamente el salario mínimo legal, sino que debe tener la fijación de salarios mínimos por técnicos, tecnólogos y profesionales. Porque es que muchas veces el profesional se ve obligado a trabajar como tecnólogo y no se promociona la formación y la educación y la superación. Total. Ahí tiene que haber, es que, bueno, primero, en términos generales, el salario mínimo no debería existir, porque debe ser un tema de oferta y demanda. Le voy a contar, estuve la semana pasada en Santander, en un corregimiento de un municipio alejadísimo que se llama Cincelada. Y subí, eso, no pudimos subir, nos tocó contratar una pick-up para subir allá, y llegué a donde unos campesinos. Y les decía, ¿a usted cuánto le pagan el jornal el día? Póngale. Pues mucho menos que... 25.000 pesos. Allá no existe el salario mínimo, ¿cierto? Con un agravante, el salario mínimo debía ser por regiones, debía Urbano ser, y como rural. usted dice, dependiendo de una cantidad de cosas, pero adicionalmente, a los jóvenes, fíjese con este tema, a los jóvenes, usted hoy en día, en Estados Unidos, en McDonald's, usted ve en la entrada y dice, oiga, venga y haga entrevista y le doy $60, porque los jóvenes ni van a hacer entrevista, porque los jóvenes ya no quieren trabajar 8 horas diarias, los jóvenes no quieren tener horarios. Acá tampoco. Usted va donde un joven y el joven prefiere hacer su emprendimiento, prefiere hacer sus cosas, pero no quiere tener horarios. O trabajar 3 meses y irse a viaje. Exactamente. Entonces, no nos tenemos que volver a promover el salario por horas. El salario por horas en Estados Unidos funciona muy, muy bien, ¿cierto? Porque hay gente que solo quiere trabajar 3 horas. Y hay empresarios que necesitan empleados que no trabajen las 8 horas. Si usted tiene un desayunadero en una carretera, obviamente hoy en día no es formal, pero si fuera formal, usted tendría que poner a la persona a trabajar 8 horas al día. No tiene ningún sentido cuando su trabajo es de 3 horas. Entonces yo sí creo que ese salario por horas toca volverlo a sacar adelante. El salario mínimo diferencial, que es como un camino para ir acabando con ese salario mínimo, ¿cierto? Y eso ayudaría muchísimo al crecimiento del empleo. Mire, nada más dañino que lo que pasó con el aumento del salario mínimo del 10.07 el año pasado, de este año. De este año. Yo que tengo empresa, ha sido terrible. Porque es que lo que no entienden es que a usted le suben el salario del 10.07 y a usted se le sube todo más del 10.07. Porque es que hay una cantidad de cosas que están indexadas al salario mínimo. No, pues que todo, mire. Más el problema de los contenedores. Exactamente. Más el problema agrario. Sí, tenemos un problema serio. La gente se queja todo el día del crecimiento del costo de vida. Hacía mucho que la inflación anualizada, 12 meses, no estaba por encima del 6% y estamos en el 6.7%. Yo estoy seguro que el gobierno no midió las consecuencias de ese populismo, que no tenía para qué hacerse. Él quería salir del gobierno con el salario de $1.000.000 y como decir, cumplí, pero vamos a ver cuánto dura. Estaban pensando que el primer trimestre la inflación ya empezaba a ceder y yo no creo que vaya a ser No va a ceder porque hay unos factores que la van a hacer crecer. De acuerdo. Entonces ese es el cuarto punto del acuerdo sobre lo fundamental. El quinto. Y el quinto es el acuerdo sobre la ecología. Álvaro Gómez hablaba de ecología en los años 80 cuando nadie hablaba de ecología. Hoy en día le dicen medio ambiente y habla de todo eso. Y acá hay un tema muy importante, es que en muchísimos países el medio ambiente está ligado a la economía y son compatibles y existe un matrimonio entre la economía y el medio ambiente y funcionan bien. Acá nosotros creamos el Ministerio del Medio Ambiente y tenemos unos burócratas ahí metidos que lo único que hacen es mirar cómo trancan todo el desarrollo económico por cuenta del medio ambiente. Y es increíble. Por ejemplo, usted supo que cerraron hace como 10 años, cerraron un pozo petrolero porque estaba cerquita a Caño Cristales. ¿Usted sabe a cuánto estaba? ¿A cuánto? 60 kilómetros en línea recta. ¿Usted sabe cuánto es eso? ¿Qué posibilidad había que pasara algo? No pasaba nada. Segundo, ese tema de las consultas previas en minería. Eso le iba a preguntar. La minería no choca con el medio ambiente, si es legal y bien organizada. Le voy a decir, es que esa es la propuesta de nosotros. Y voy a poner el ejemplo de Cajamarca. Cajamarca está, que es un páramo, eso es pasando ya por la línea, eso está tuquio de oro.
¿no? Entonces, Anglo Gold Ashanti, que es una multinacional, quería venir a explotar oro ahí. Le iba a generar no sé cuántos empleos formales al país, le iba a generar no sé cuántas divisas, pero adicionalmente, usted cuando llega a una compañía de esas condiciones, usted le puede pedir una cantidad de garantías y de condiciones para que no dañe el medio ambiente, ¿cierto? Pero obviamente dijeron que no había manera, que eso no podía entrar y no puede entrar. Usted pasa hoy en día por la noche, por la línea Cajamarca, y usted ve las lucecitas. Estoy buscando. Minería ilegal. Minería Es que cuando hay oro abajo, pues todo el mundo busca. La minería ilegal genera empleo informal. Violencia. Fomenta grupos ilegales. Y genera 10 veces más contaminación que la minería legal. Entonces, ahí la estamos embarrando. Entonces, ese cuento que dicen, en los páramos cero minería, no tiene nada de sentido. Además, le voy a decir una cosa, porque acá, además, se contradicen todos esos puristas, porque acá hablan de que la agricultura ancestral y no sé qué. Dígame, ¿qué más ancestral hay en Colombia de nuestros antepasados que la orfebrería? Claro, los ¿O antioqueños. no? No, pero de todos. La Sí, balsa sí. muisca, la no sé Todo, qué vaina, todo, todo. todo. O sea, eso sí es una cosa que viene de las raíces de nosotros y estamos acabándola. Y ahorita pues hay un candidato a la presidencia que quiere cambiar eso por aguacates, ¿no? Y obviamente acá lo que tenemos es que explotar oro, explotar todo lo que tenemos. riquezas. Hoy en día las 3 fuentes de exportación más grandes del país es petróleo, carbón y ferroníquel. O sea, minería. Minería. Y este señor las quiere acabar. Esperemos que no pase. Sí. Entonces esos son los 5 puntos del acuerdo sobre lo fundamental. Muy bien. Vamos a cambiar de tema, doctor. Usted es administrador de empresas. Dedicado muchos años al tema de la bolsa, ¿no? Sí. Como gerente y presidente de gremios. ¿Cómo ve la situación en el tema accionario en Colombia? Pues mire, a raíz del año 2011, cuando pasó esa crisis de Interbolsa, el mercado accionario se volvió, yo digo chicuca para no decir lo feo, se acabó el mercado accionario porque el mercado venía apalancado. Y era un mercado basado en personas naturales, en su mayoría, donde más o menos el 60-70% eran personas naturales que transaban sus acciones. Llegaron dos entes importantes al mercado que hoy en día tienen como el 80% del mercado. Uno son los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones son buy and hold. ¿Qué es lo que quiere decir? El fondo de pensión siempre tiene más plata. Entonces el fondo de pensiones compra acciones y las guarda, pero el fondo de pensiones no tradea acciones. Y los otros son los fondos de inversión extranjera. Porque esos fondos de inversión extranjera siguen unos índices extranjeros. Entonces usted sigue el MSCI, no sé qué cosas, que es el índice de países emergentes, y sale que Colombia en ese índice tiene que tener 5% del valor del índice. Entonces usted maneja un fondo que sigue ese índice y usted tiene que venir a Colombia a comprar ese 5% en acciones. Pero son montos grandes y hoy en día las personas naturales son el 20% del mercado. Entonces el mercado se ha chiquitado. Nosotros transábamos 100 millones de dólares hace 10 años, hoy en día se transan 20, 30 millones de dólares. El mercado se ha venido chiquitando, las grandes compañías se han ido alejando de la bolsa y lo que está pasando… ¿Eso es bueno o es malo, hombre? Pues pésimo. Pésimo. Pésimo porque es que eso acaba las fuentes de ahorro, porque esto es una fuente de ahorro importante. Y lo otro que es importante es que ahorita con esta operación de la compra de Nutresa y de Grupo Sura, Sí, pues esas 2 acciones también van a terminar saliendo de la bolsa porque pues están comprando todo el flotante. Y compran todo el flotante, entonces se van a dejar de transar. Yo desafortunadamente pienso que acá no se ha hecho lo que toca hacer. Acá todos los años lanzan no sé qué del mercado de capitales, pero lo que hacen es como si usted se fuera, cuando lanzan esa vaina de mercado de capitales y traen unos gringos de Harvard y de MIT a mirar acá, es como si usted se fuera a California a traer la receta de la bandeja paisa. Que la bandeja paisa la hacen acá.
Las acciones colombianas tenemos que conseguir las soluciones acá, porque acá somos los que sabemos, y a mí me regañaron, porque yo doy mucha lora con eso. Yo estoy en un programa que se llama Primera Página Radio, que soy analista, y hablo mucho del tema. Y digo, es que acá dejen de traer recetas extranjeras, solucionemos los problemas acá platanizadamente que se pueden solucionar mejor. ¿Qué es lo que toca hacer? Toca bajar los montos mínimos de operación, ¿cierto? Porque usted para entrar a un puesto de bolsa le exigen 300 millones de pesos líquidos. ¿Cuánta gente tiene 300 millones de pesos líquidos para hacer una? Entonces, pues restringen el mercado. Segundo, las garantías también. Segundo, tienen que generar una bolsa que tenga posibilidades de que pequeños empresarios puedan entrar a esa bolsa a comprar y vender sus propias acciones, como la Bolsa de Toronto. En la Bolsa de Toronto usted crea una empresa y ahí mismo puede casi inscribirla y empezar a transarla. Acá le exigen hasta del bisabuelo, cómo se llama su bisabuelo, no sé qué, es muy difícil, ¿cierto? Y tercero, tienen que crearse lo que se llaman los creadores de mercado de las acciones, que haya entes que estén dispuestos a comprar y vender acciones para mantener una liquidez, o sea que cuando usted compra un título de valor, usted sabe que no se va a quedar sentado en ese título, sino que tiene posibilidades siempre de comprar y venderlo. O sea, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, que eso no se lo va a decir el profesor de Harvard, porque el profesor de Harvard está sentado en la Bolsa de Nueva York, que es un mercado totalmente diferente. Entonces, el mercado accionario lo veo muy triste y muy pobre. Si siguen habiendo operaciones como estas OPAs, va a ser más grave, pero además es que el tema de la OPA es un tema absolutamente claro, que si la gente es viva, va a haber muchísimas más OPAs. Y no solo de Gilinski, y no solo de Grupo Sura, sino que es que todas las acciones están regaladas en la bolsa. Regaladas es regaladas. O sea, le voy a poner un ejemplo. La acción de Bancolombia, antes de la pandemia, estaba en 48.000 pesos. Hoy en día, la acción cerró ayer a 33.500. ¿Cuál es el valor real? El valor patrimonial de Bancolombia es como 30.000 pesos. O sea, si usted compra 30.000 pesos la acción de Bancolombia, usted puede coger todos los activos, venderlos, vender los pasivos y se queda con el patrimonio y le vale 30.000, ¿cierto? Obviamente esa operación es imposible de hacer porque hay activos que no se pueden vender, pasivos que no se pueden pagar, de X. Pero cuando usted mira a cómo se transan los bancos a nivel internacional, los bancos se transan 2 veces valor en libros, en promedio. Usted va y mira la acción de JP Morgan, la acción de Citibank, la acción de HSBC, se transan por alrededor de entre 1.8 y 2.2 veces valor en libros. Entonces, a mi modo de ver, la acción de Bancolombia está regalada. Entonces uno debería comprar la acción de Bancolombia porque esos 48.000 de hace 2 años siguen siendo bajitos. Obviamente acá tenemos ahorita un riesgo, pues hay un riesgo político por el tema de las elecciones y todo eso, donde toca asumir algunos riesgos para hacer cosas, pero yo, sin dudarlo, por ejemplo, yo compraría sector financiero en Colombia, porque no es solo Bancolombia lo que está regalado, sino haría OPAs. Pues sí, no, porque las OPAs tienen otro ingrediente adicional, porque una cosa es usted comprar porque piensa que le puede ir bien con una valorización de una acción. El que hace OPA es porque dice, oiga, yo quiero ser dueño de un banco y está tan regalado que compro el banco, es todo a ese precio, ¿cierto? Que fue lo que le pasó a los señores del GEA, porque ellos estaban muy tranquilos y no les importaba que la acción estuviera a 23.000 pesos, la acción del GEA, o a 27.000 pesos, sabiendo que esa acción vale más de 40.000 pesos, pero ¿qué les importaba? Hasta que un señor dijo, oiga, a mí ese precio sí me gusta, y yo quiero ser el dueño de eso a ese precio. ¿Sí me explico? Sí. Que eso es la gran diferencia que hay. Pero, doctor, antes de que nos acabe el tiempo, le voy a dar 2 preguntas. Una, sin desconocer este tema que es importantísimo, y después eso podríamos continuarlo. Una, usted estuvo en el Centro Democrático y se vino para movimientos de salvación nacional. Sí. Y les voy a contar la historia. Mi chosno se llamaba José Eusebio Caro. José Eusebio Caro fue el fundador del Partido Conservador. Sí. Acuérdese, el himno del Partido Conservador dice... Año 1841. Sí. Caro y Ospina escribieron la justicia contra la opresión, libertad sin privilegios como principio y razón. Mi partido glorioso, mi partido azul conservador. La bandera victoriosa con Bolívar el libertador. Yo toda la vida fui conservador. Toda la vida fui conservador, pues por familia, por todo. Tradición, pues. Sí.
El Partido Conservador se ha venido desdibujando de los principios conservadores desde hace muchísimo tiempo. Entonces, obviamente, muchos conservadores terminamos en el Centro Democrático. No porque el Centro Democrático fuera conservador, porque pues Uribe de hecho viene de cuna liberal, Álvaro Uribe, pero Álvaro Uribe tenía un tema que lo hacía cercano a la ideología conservadora, que era el tema del orden y de la autoridad. Y allá nos sentíamos cómodos, ¿cierto? Y yo estuve en el Centro Democrático, fui candidato al Senado por el Centro Democrático hace 4 años, pero obviamente más como activista que como político, porque yo no, pues no soy político, sino toda la vida he estado en el sector privado, nunca he tenido un cargo público ni nada, pero en febrero del año pasado tuve unas desavenencias éticas, se pueden decir, sobre algunas movidas políticas que hicieron que no me gustaron y tomé la decisión de retirar. Y por eso acompaña... Y estaba dedicado otra vez en mis temas. Yo tengo una cadena de restaurantes de carne en Bogotá y tengo otros negocios, tengo una fintech, tengo diferentes cosas y estaba dedicado a mis cosas personales y a tuitear mucho, porque yo soy un fanático de Twitter. Y cuando salió esto del Movimiento Salvación Nacional, pues yo tengo una amistad de mucho tiempo con Enrique, porque pues siempre fuimos alvaristas. Mi papá, que fue político toda la vida y que es, pues ya no porque es mayor, pues está vivo, siempre fue de la línea alvarista. Entonces, pues, y éramos siempre amigos, entonces, oiga, hagámosle a esto, salgamos adelante y acá estoy, reivindicando las ideas conservadoras y los principios conservadores. Invite a los colombianos, ¿por qué deben votar por el Movimiento de Salvación Nacional? Rápido. Bueno, no, porque el partido Salvación Nacional es un partido de derecha y yo creo que por la derecha es por lo que toca hacer el cambio en Colombia. El cambio no se puede hacer por la izquierda porque la izquierda nos lleva al precipicio. El cambio se debe hacer por la derecha, toca cambiar muchas cosas, pero lo principal que toca cambiar es la forma de hacer política. Y por eso es que Salvación Nacional es importante. Somos personas sin rabo de paja, personas que queremos ayudarle al país y sacar al país adelante. No tenemos ningún puesto público, nunca hemos ejercido puestos públicos, una cantidad de cosas que hace que nosotros miremos desde otro lado. Y quiero decirles que nuestro logo es un arco iris. Y yo le voy a hacer una confesión. Uno dice el arco iris, pues, este es un logo viejo, es un logo de los años 80. Pues yo me puse a mirar el arco iris y digo, oiga, ¿qué sale? ¿Cómo se logra hacer un arco iris? Cuando aparecen dos cosas que generan vida al mismo tiempo, el sol y la lluvia. Entonces los invito a todos a generar vida y a generar porvenir tachando el arco iris. Doctor Miguel Fernando, una maravilla que usted nos hubiera acompañado en el pensamiento al aire. Ejemplo para el país, el Movimiento de Salvación Nacional es una alternativa, no tiene misterios, no tiene problema ninguno, hombres intachables, con un gran futuro y pensando en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.